demos por partida ya esta sesión. Así que, sin más, solamente decirles que vamos a tener un tiempo intermedio. Eso quiere decir que a los 45 minutos aproximadamente, de una vez comenzada la exposición del profesor Mariano, vamos a hacer un quiebre, una especie de recreo o coffee break, ¿cierto?, de 10 minutos, en donde ustedes van a ser trasladados a grupos más pequeños y vamos a volver nuevamente acá. Así que, sin más, dejamos a Mariano Espléndido con ustedes. Bueno, gracias, David. Cualquier cosa, por favor, con el tema sonido, avísenme, hagan una seña, algo, porque así me doy cuenta. Espero que no haya ningún problema. Bueno, si después les parece, a medida que vayan apareciendo los temas referidos a la consigna que teníamos la semana pasada, voy a generar un poco de espacio, así podemos compartir lo que hayan podido leer, ¿no? Quienes hayan podido hacerlo, y encontrar estos conceptos de esclavitud y de amistad dentro de la literatura del Nuevo Testamento, ¿no? Así hayan encontrado un pasaje, más de un pasaje, todo nos sirve para poder conversar. Como decía David, hoy vamos a hablar, el otro día hicimos una macro historia romana, obviamente como especie de vuelo de pájaro, porque bueno, dejamos atrás un montón de minucias o de conflictos que hacen también al desarrollo histórico, pero que, bueno, para los objetivos que tenemos nosotros no eran esenciales. Si alguien obviamente está interesado, como dije el otro día, pregunten, pidan bibliografía, que con gusto los vamos a guiar y a aconsejarles. Pero hoy vamos a hablar, dentro de este mundo romano, ¿no?, antes de entrar en la sociedad judía la semana que viene, de algunas formas de dependencia que, digamos, sobreviven, se imponen y sobreviven y están muy vigentes en el momento en que el movimiento de Jesús toma forma, y en el que el cristianismo se expande a lo largo del mundo mediterráneo, ¿no? Formas sociales, políticas, ¿sí?, de interacción, instituciones muy establecidas, muy aceitadas, con las cuales, bueno, esta nueva fe va a tener que convivir, va a tener que adaptarse, las va a cuestionar, ¿no?, va a tomar posturas encontradas en algunos casos, ¿sí? Para empezar vamos a hablar del concepto de oikos, ¿no? Pero para eso se me ocurrió elegir un texto también bastante polémico y que calificaría dentro de lo que es literatura deuteropaulina, ¿no?, que es la carta a los Colosenses, donde de una manera muy interesante, ¿no?, ya este cristianismo que se va acomodando al ámbito urbano y a una estructura doméstica, tiene una serie de consejos que para muchos de ustedes serán muy conocidos, ¿no?, y que los hemos leído muchas veces. Colosenses, capítulo 3, a partir del versículo 18 y hasta el primer versículo del capítulo 4, dice lo siguiente, ¿no? Mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Esclavos, obedezcan en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagan, sigue hablándole a los esclavos, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, ¿no? Retengan este concepto de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven o servís, porque el que procede con justicia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a vuestros esclavos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Bien, esta descripción, la carta a los Colosenses, ¿sí?, que ya habla de, bueno, una segunda generación cristiana, como les decía, un poco más, bueno, los que estuvieron en el seminario de Pablo lo recordarán cuando hablamos de las diferencias entre los grupos de cartas paulinos. En realidad tiene una tríada en estas relaciones domésticas, ¿no? Esposo-esposa, padres-hijos, esclavos, amo o amos, ¿no?, que son las que ordenan las relaciones domésticas. Y esto lo podemos remitir directamente, y está muy bien presentado, en la política de Aristóteles, ¿no?, donde Aristóteles presenta el gobierno de la ciudad basado en, digamos, lo que es la estructura celular mínima representada en el oikos, en la casa, ¿no? Ahora vamos a discutir el concepto de oikos.
Pero fíjense lo que dice Aristóteles, ¿no? Y retomando, no por nada, los estudios que están hechos sobre los códigos domésticos cristianos, ¿no? Donde, bueno, estas relaciones domésticas se ajustan, ¿no? Fíjense que en el código de Colosenses, bueno, en el Señor, ¿no? Tal cosa. Fíjense que, ¿no? Sirvan a sus amos, considerando que tienen otro amo, y los amos sepan que también ustedes tienen un amo por encima, ¿no? Esto es una cristianización de una serie de ideales grecorromanos en lo que hace a la convivencia y a la disciplina doméstica. Aristóteles dice en la política, ¿no? Una vez que está claro de qué partes consta la ciudad, es necesario hablar en primer lugar de la administración de la casa, la oikonomía, ¿no? De la palabra oikos viene la palabra administración, la economía, ¿no? Pues toda ciudad se compone de casas, ¿no? Es la célula mínima. Las partes de la administración doméstica corresponden a aquellas de que consta a su vez la casa, y la casa perfecta la integran esclavos y libres. Ahora bien, como cada cosa ha de ser examinada ante todo en sus menores elementos, y las partes primeras y mínimas de la casa son el amo y el esclavo, el marido y la esposa, el padre y los hijos, de nuevo, ¿no? Esta tríada de relaciones que acabamos de ver en Colosenses, de estas tres relaciones será necesario investigar qué es y cómo debe ser cada una. La ciencia del amo es la que enseña a servirse de los esclavos, pues el amo no lo es por adquirir esclavos, sino por saber servirse de ellos. ¿Sí? Esclavos puede tener cualquiera. Saber administrarlos, saber crear el clima de concordia doméstica, es otra cosa. Esta ciencia no tiene nada de grande ni de venerable. El amo debe solo saber mandar lo que el esclavo debe saber hacer, ¿no? Hay una simbiosis que se debe crear, ¿no? Y para Aristóteles digamos, esto proviene de la misma naturaleza, ¿no? Así como él va a decir, hay gente que nació para mandar, hay gente que nació para obedecer, ¿no? La esclavitud natural, ¿no? Como concepto de Aristóteles. Hay gente que necesita indefectiblemente la sujeción, y si se lo sujeta bien, bueno, se puede sacar lo mejor de esta persona. También hay que gobernar a la mujer y a los hijos como a seres libres, fíjense que son otra categoría en ambos casos, pero no con el mismo tipo de gobierno, sino a la mujer como a un ciudadano. De hecho, las mujeres, sobre todo las mujeres aristocráticas, gozan de ciudadanía, aunque no de lo que es la capacidad política, y a los hijos monárquicamente. En efecto, el hombre es por naturaleza más apto para mandar que la mujer, a no ser que se dé una situación antinatural, y el de más edad y más maduro, más que el joven es maduro. Así pues, está claro que el cuidado de la administración de la casa debe atender más a los hombres que a la posesión de cosas inanimadas, y a las virtudes de aquellos más que a la posesión de la llamada riqueza, y más a la de los libres que a la de los esclavos, ¿no? En todo hay una jerarquía, incluso en la administración, ¿no? Las personas y las virtudes por encima de los bienes, ¿sí? Si eso anda bien, lo demás anda bien. El concepto de oikos es una palabra realmente eh, intransferible, ¿no? No la podríamos traducir por algo concreto en español, como diríamos la casa, la familia, ¿no? Si bien el término oikos y oikia, bueno, tienen todo su debate, ¿no? Si remiten oikia probablemente más a lo que son los miembros de la familia, pero el oikos, si tuviéramos que decir algo, ¿no? Como definición, estaríamos hablando de una unidad económica y social en su mayoría, o con aspiraciones autárquicas, ¿sí? Y con esto nos referimos a, por un lado, ¿no? Una unidad social en el sentido de los que viven bajo un mismo techo, bajo un techo material, ¿no? Una casa, un edificio con sus dependencias. Y además económico porque es el espacio en el que se satisfacen las necesidades materiales. Y no solamente materiales, sino sociales, no solamente por el hecho de la vivienda, ¿no? Y la contención, la seguridad, sino que esto se extiende incluso al plano ético, lo que hablaba recién Aristóteles de las virtudes, y religioso, ¿no? Vamos a ver que incluso este aspecto, a la hora de salir del oikos, casarse, ser adoptado, etcétera, es importante, ¿no? La religión, en tanto para el mundo romano, los dioses, las divinidades caseras, diríamos, ¿no? Los lares, los parientes fallecidos, las divinidades domésticas. El oikos está compuesto, como decía Aristóteles, por integrantes libres y esclavos, claramente, y entre estas dos categorías hay otras intermedias, como vamos a ver, ¿no? Los clientes, que forman parte del oikos en un estrato subsidiario, diríamos, amigos, hablamos de la amistad, y también los extranjeros que están de paso, personas que gozan del hospitium, ¿no? de la hospitalidad de
el dueño del oikos. Entre los miembros de esta microcomunidad, que vive bajo un mismo techo, hay relaciones de dependencia, como hemos visto recién, ¿no? Las tres fundamentales que nos presentaba Aristóteles y nos presentaba la carta a los colosenses, ¿no? Y que obviamente las mismas comunidades cristianas, por insertarse en el ámbito romano, las tenían muy presentes, ¿sí? Y además hay una distribución del trabajo doméstico y productivo, porque dentro de este concepto de la autarquía, bueno, quiere decir que no solamente se produce para el consumo, sino que en muchos casos vamos a encontrar, sobre todo, no en los oikos aristocráticos probablemente, pero sí en aquellos de los espacios urbanos o de aldeas bastante grandes, bueno, una producción para la venta pública. ¿Cómo son los vínculos? Vamos a ir tratando de desgajar un poco la situación dentro de la casa, ¿no? Dentro del oikos. El rol del padre, ¿no? Lo causa el término latino, el pater familias, pero podríamos hablar en griego del kyrios o del despotés, ¿no? Es el varón adulto que tiene la capacidad jurídica plena, que ejerce la autoridad sobre todas las personas que están bajo ese techo y obviamente los bienes, ¿no? Ya sean materiales, animales, ¿sí? Herramientas, etc. Hay un caso, ¿no? Acá lo traté de ir ilustrando, ¿no? En el que Cicerón, en un texto del final de su vida, hacia el año 44, el año en que, del asesinato de César, escribe un texto que se llama De Senectúdeo, sobre la vejez, y donde habla de un anciano muy venerable de Roma, y dice, Apio, ¿no? El anciano y además ciego, con 4 hijos y 5 hijas, gobernaba tanto su casa como su hacienda. Mantenía su espíritu siempre tenso, igual que un arco. Y ni siquiera, ya cansado por la edad, sucumbía. Mantenía su autoridad, el mando sobre los suyos. Le temían sus esclavos, lo respetaban sus hijos, pero todos le querían. En su casa estaban vigentes las costumbres patrias y la disciplina. Esta es la radiografía del paterfamilias perfecto, ¿no? Un anciano venerable que aún así no pierde el rumbo, ¿no? No pierde el norte en lo que es la administración, ¿no? Patriarcal. Ahora, la esposa ejerce un rol administrativo, por más que, como dirá Aristóteles, está en inferioridad de condiciones, ¿no? Por el hecho de que, bueno, el varón tiene una actividad pública como miembro activo de la comunidad política, que la mujer no va a tener. Pero la esposa ejerce un rol más de tipo administrativo en el hogar, ¿no? Se habla de la domina en el mundo romano, ¿no? Es la mujer que administra a los esclavos, desarrolla negocios e industrias, esto está muy, muy presente, con parte de su dinero, ¿no? Goza de este beneficio de administrar el dinero, e incluso muchas veces las vemos presentes como prestamistas también, ¿no? Como pequeños negocios dedicados un poco a la usura, ¿no? Sin embargo, la mujer aparece también como subordinada al poder de este paterfamilias, ¿no? Y en este caso es Valerio Máximo, un autor del periodo, digamos un autor moralista del periodo del emperador Tiberio, contemporáneo a Jesús justamente, que en uno de sus libros de Hechos y Dichos Memorables toma este caso, ¿no? Dice, si la demostración de severidad en el caso anterior, viene hablando de algunos casos domésticos, ¿no? Tuvo como motivo castigar un crimen terrible, la de Ignacio Mecenio, que es un paterfamilias, tuvo una causa mucho más leve, ya que mató a palos a su mujer por haber bebido vino. Además, este castigo no solo no provocó una acusación, sino ni siquiera un reproche, porque todos pensaban que ella había pagado de un modo ejemplar la violación de la sobriedad, ¿sí? La sobriedad es un tema a nivel doméstico. Para los que tengan alguna idea, recuerden que, por ejemplo, en la carta a Timoteo, el autor insiste, ¿no? Para los que van a ser obispos, diáconos, no beban, no sean dados a la bebida. Después habla de las ancianas o de las mujeres adultas, ¿no? Que dice, bueno, que no sean bebedoras, ¿no? El hecho del manejo de la bebida aparece como un tópico bastante recurrente en los manuales, ¿no? Que hablan de las virtudes domésticas. Pero hay un punto que es interesante y que no siempre está muy abordado. Acá hablamos de las esposas, del rol del paterfamilia, pero lo interesante es que el paterfamilia puede adoptar para introducir herederos para su familia, ¿no? Ya sea que tenga hijos o que no tenga, ¿no? Y el que adopta o la que adopta puede ser de origen libre o de origen servil. Cuando se adopta, la adopción, que en sí es una práctica
que sí está un poco atestada, digamos, atestiguada en el mundo griego. El mundo judío prácticamente no la conoce. Hay algunos casos muy extraños. Sobre esto hay algún que otro estudio que se puede encontrar, por ejemplo, sobre el libro de Esther, cuál es la relación de Esther con Mardoqueo, ¿no? ¿No? Ahí está el caso del levirato. Hay algunas instituciones establecidas incluso por la ley, pero en sí la adopción tal como la entiende el mundo greco-romano, no, no. Pero fíjense qué interesante, porque el concepto de adopción Pablo lo utiliza muchísimo en las cartas, ¿no? Dice, las adopciones, bueno, responden a mucha motivación, ¿no? Puede ser afecto, compasión, vamos a ver que incluso se puede adoptar un esclavo que se ha integrado muy bien al ritmo de Loicos, que ha aprendido un oficio, bueno, etcétera, ¿no? Parentesco, ¿no? Adoptar a nietos, adoptar a sobrinos por la muerte de algún pariente, razones políticas, los emperadores lo hacían todo el tiempo, o económicas, ¿no? Pero fíjense que esta cuestión de la adopción la encontramos, ¿no? Suetonio dice que Octavio, el primer emperador, adoptó a Gallo y a Lucio después de habérselos comprado a su padre Agripa. Agripa era uno de sus generales. Octavio no tenía hijos propios, ¿no? Sino que los que había adoptado eran los hijos de Livia, de su esposa, que finalmente, bueno, uno de ellos terminó siendo el emperador, Tiberio. Dice, ¿no? La adopción era una especie de compra, ¿no? Los adoptó jóvenes, ¿no? Los volcó a la administración del Estado, enviándolos también, una vez que fueron designados cónsules, a recorrer las provincias y los ejércitos. O sea, pobre Octavio va a tener mala suerte, porque estos muchachos van a morir antes de llegar a la adultez. Vamos a ver, ahora vamos a dejar los dos ejemplos que tenemos acá abajo, pero fíjense que en la carta a los Gálatas, y después incluso en la literatura deuteropaulina, aparece el concepto de el adoptado. Pero también digo, dice Pablo en Gálatas, entre tanto que el heredero es niño, ¿no? El clerónomos, ¿no? En nada difiere del esclavo, ¿no? El niño y el esclavo están sometidos por igual. Aunque es señor, ¿no? Aunque el niño, el heredero es señor, ¿no? Nada difiere del esclavo, sino que está bajo mayordomos. Acá vamos a ver estos conceptos, ¿no? El epítropos y el oikónomos, el administrador de la casa, son digamos, los esclavos que tienen mayor poder, ¿no? Y mayor confianza con el amo, hasta el tiempo señalado por el padre. De nuevo, la dinámica de Loicos. Pero cuando vino, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, y acá usa la palabra, el equivalente griego, ¿no? La giosesía, de hijos, ¿sí? La adopción tiene una carga muy interesante, porque cuando se adopta, ¿sí? La persona que es el adoptado, digamos, la persona adoptada, rompe, ¿no? Sale de una familia, deja atrás, digamos, sus vínculos naturales, sus derechos en tanto hijo, de sucesión, y es desvinculado incluso de la divinidad. Aquí hay un elemento religioso muy fuerte, de las divinidades tutelares que tenía anteriormente, para pasar a adoptar y a recibir las de aquel que los ha comprado, ¿no? Vieron que recién en Suetonio la adopción estaba planteada hasta en un sentido de compra, ¿no? Y Pablo va a usar muchas veces esta idea misma, ¿no? Miren que fueron comprados a un gran precio, dirá en Gálatas también. ¿No? Y por eso dice, y por cuanto son hijos, ¿no? Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, ¿no? Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero, ¿no? Nos hemos vuelto herederos, ¿no? Hemos sido integrados a otra familia. Y en Efesios también, ¿no? Vuelve a usar el concepto de adoptados hijos suyos, si lo ven ahí en la cuarta línea, ¿no? La giostesía, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto me recordaba lo que decía el pastor Néstor en el seminario de Pablo, ¿no? La gratuidad, ¿no? La gracia como, digamos, el medio de la adopción, ¿no? No hicimos nada para que nos adopten, ¿no? Diríamos, ¿no? Vulgarmente, ¿no? Pablo apela a esta institución tan propia del mundo romano para, bueno, hablar justamente de esta transición, y claramente, en este caso no es Pablo propiamente en Efesios, pero este concepto es muy fuerte, ¿no? Y en la sociedad romana
es bien entendido, ¿no? En el público, sobre todo de las grandes ciudades. Decíamos que el paterfamilias tiene también una extensión de poder. Ahí aparecían el clerónomos, el epítropos, el epítropos y el oikónomos, como esclavos que representan y extienden el poder del paterfamilias, sobre todo cuando él está ausente. Y esto está muy claro, ¿no? En las parábolas, ¿no? Y a veces el término epítropos, oikónomos es medio intercambiable, pero el oikónomo generalmente es el esclavo que está a cargo de la administración, ¿no?, de las raciones, de los espacios en la casa. Generalmente el epítropo es como una especie de mega mayordomo, más vinculado probablemente, no necesariamente, son términos intercambiables en muchos casos, a la administración de la actividad económica en algún taller o lo que sea. Fíjense, ¿no? En Lucas, y dijo el Señor, ¿quién es el oikónomos, fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo le dé su ración, ¿no?, al resto de los esclavos? Y en el caso de la parábola del mal administrador, ¿no? Dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, es decir, ¿no?, un mal administrador de los recursos del hogar. ¿Sí? Ahora bien, hablábamos de estas extensiones del poder del amo, ¿no? De hecho, un poco los esclavos, vamos a ver más adelante, se transforman en una extensión del cuerpo de, de su dueño, ¿no?, de su amo, de su ama. De ahí que todas las ofensas que el esclavo sufre, si alguien lo violenta públicamente en algún lugar, bueno, es una ofensa que repercute en su dueño, ¿no? Es una falta al honor del dueño. Pero en estas casas, ¿no?, no estamos hablando tanto de, hay muchos tipos de vivienda en el mundo grecorromano, ¿no? Se puede hablar de la domus aristocrática, ¿sí?, o de la huila esclavista, con algún casco habitacional bastante amplio, pero en general, si tenemos que pensar en lo que es el primer cristianismo, ¿no?, compuesto por hombres y mujeres de actividad artesanal barra comercial, al menos durante el primer siglo y medio, estaría muy interesante poder pensar las dinámicas de Loicos en base a lo que son las insulae. Que lo llamaría, ínsula es la palabra que quiere decir isla, ¿no? Complejos habitacionales bastante más pequeños, ¿no? Edificios, acá tenemos una pequeña reconstrucción en la imagen superior, donde se muestra claramente, ¿no?, la interacción o la, digamos, la interacción entre la actividad familiar, la vida familiar, ¿no?, de los que comparten un mismo vínculo de sangre y los unen o no, ¿no? Y los unen esto con el oicodespotés o el paterfamilia, y la producción, ¿sí? Por eso, si digamos, si alguna de estas familias estaba vinculada o se dedicaba a alguna artesanía en particular, artesanía barra comercio, era interesante e importante que en la casa estuvieran los talleres, ¿no?, un espacio común, tanto para, nuevamente, consumir internamente como para vender, para el mercadeo. Las insulae, de acá abajo tenemos unas ruinas de una insulae en la ciudad de Roma, pero también se replican en muchas de las ciudades del Mediterráneo, ¿no?, en las grandes, Alejandría, en Antioquía, en Tesalónica, en Éfeso, las encontramos. Son edificios de viviendas de 3, 4, 2, 3, 4 pisos en general, ¿no?, que en el piso inferior tienen lo que se conoce como las tabernae, que son, bueno, habitáculos que en realidad no son de vivienda, sino de producción. A ellos accede el público, a veces son con alguna especie de, de techo abovedado, ¿no?, en el que se puede extender la, la mercancía, ¿no?, con toldos inclusive. Y en estas tabernae tendrán una parte de manufactura, que es la que no accede el público, y la parte de venta, ¿no? Como dijimos el otro día, había muchas ciudades en el mundo grecorromano, sobre todo con la imposición de la paz romana y la dinamización de los vínculos comerciales, que se fueron especializando en determinados productos, que tenían, digamos, un alcance en su importación tanto local, provincial o interprovincial, ¿no? Acá hay algunos que nombramos, ¿no? La cerámica de Arezzo,
en el centro de Italia, los bronces de la zona de Mantua al norte. Y en estos mini talleres, ¿no?, encontramos trabajo de hombres libres, a veces con algo de mano de obra esclava. Se piensa que una familia urbana podía llegar a tener 1 o 2 esclavos, y con los cuales entablaba una relación según las habilidades de los mismos, en la que prácticamente se podían llegar a transformar en aprendices junto con otra población libre que trabajaría, ¿no? Y que fomentaría los vínculos a través de estas tabernae, ¿no? Creando redes. ¿No? Algunos empleados, algunos aprendices, e incluso los artesanos, comerciantes de un mismo rubro, la agrupación a través de los colegia, ¿no? Diríamos nosotros un sindicato, un colega es más parecido a un club, ¿no? De gente que se dedica a la misma tarea y cuyas estructuras, ¿no?, de estas instituciones, bueno, tomaron las iglesias primitivas en muchos sentidos. Por empezar, el hecho de la posesión, por ejemplo, de un fondo común al que se aportaba y que servía para pagar, por ejemplo, los entierros de los miembros del colegia, adoraban a una misma divinidad, la festejaban en sus fechas particulares, bueno, hacían con el fondo también de sostén a los miembros que estaban en mala situación económica, fijaban algunos precios, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna política común que iban adoptando. Bueno, esto lo encontramos muy claramente. Ya sabemos que Pablo tenía un rol, tenía un trabajo, ¿no?, una artesanía muy concreta. En el capítulo 18, ¿no?, encontramos que Pablo, después de salir de Atenas, ¿no?, dice: halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. Muchos suponen que Aquila era un liberto que ya venía desarrollando su actividad comercial en Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, ¿no? Esta expulsión, que puede responder a muchos motivos, no me voy a meter en eso, ¿no? Dice, y como era Pablo del mismo oficio, se quedó con ellos, de la misma techné, en griego, ¿no?, de la misma artesanía, se quedó con ellos y trabajaban juntos, debemos entender, en una tabernae que alquilarían o que sería de su propiedad, pues el oficio de ellos era fabricante de tiendas. Y abajo les incluí una interesante inscripción, ¿no?, que está en la base de una estatua de mármol que es de inicio del siglo II, en la ciudad de Tiatira, en Lidia, curiosamente de donde es la tintorera que Pablo se encuentra en Filipos, donde los tintoreros organizados de la ciudad donan esta estatua para celebrar a, bueno, un benefactor de la ciudad. Y fíjense lo que dice la inscripción, no tenemos la estatua, la inscripción está. Dice, los tintoreros hacen esto, donan esta estatua, para honrar a Tiberio Claudio Sócrates, de la tribu Quirina, hijo de Sócrates, sumo sacerdote de Asia, del templo de Pérgamo, director de concursos de la ciudad, jefe del gimnasio, que suministró numerosas y grandes cosas cada vez, incluida la erección de edificaciones y disponiendo generosamente la inmunidad de la patria. ¿No? Es alguien que ha hecho grandes beneficios a la ciudad, que está en el cursus honorum, diríamos, digamos, del consejo de la ciudad, ¿no?, del consejo local, ¿no?, porque ha sido sacerdote del templo, tiene un cargo religioso, gimnasiarca, ¿no?, se encarga de cuestiones educativas, es un benefactor, diríamos, uno, ¿no?, de los patronos de la ciudad. ¿Sí? Y hablando de esto, ¿no?, así como se honra en este caso al patrono, la otra institución, que también tiene su vínculo claro con el espacio de Loicos, porque ahí en última instancia se desarrolla, es el patronazgo. Cuando hablamos de patronazgo, tenemos que entender claramente que es una relación jerárquica, ¿sí?, que implica obligaciones mutuas, de una parte y de la otra. El patrono como protector, patrocinador, diríamos, benefactor, de un cliente, ¿sí? A veces el patrón tiene un estatus jurídico y social superior al del cliente, otras veces no. Pueden ser dos personas de la misma condición social y jurídica, ¿no? Pueden tener el mismo rango social, ¿no? La diferencia puede estar en que, a pesar de tenerlo, uno goce de más riqueza que otro, mayor influencia, mayor prestigio, para, bueno, generar algún beneficio significativo. Beneficio que no queda sin
una contraprestación, ¿no? Obligada. El cliente queda como un miembro, ¿no? Por la generación de este vínculo, como un miembro menor de la gens del patrón, ¿no? Del círculo familiar ampliado del patrón. ¿Sí? Recibe los beneficios, varios, ¿no? Se lo representan legalmente, ¿no? El patrón lo defiende, le puede prestar dinero para determinados motivos, cuestiones económicas, algún emprendimiento, compra de campos, financiación de una carrera política, lo influencia en acuerdos comerciales, arregla matrimonios para favorecer su inserción social, lo apoya para la candidatura a algún cargo político, sacerdotal. Y, bueno, ¿cuál es la contraprestación? Acompañar al patrón en la calle, saludarlo por la mañana, hacerle de una especie de corte, ¿no? Esto está muy claro y se vuelve viral, digamos, sobre todo en la etapa final de la República, con la creación de estas grandes clientelas que, bueno, llegan a extremos de mucha violencia en el Foro Romano e incluso también en otras ciudades. Vamos a ver que incluso los sacerdotes, incluso los sumos sacerdotes judíos, ¿no? La cúpula de los saduceos, tiene todo su círculo clientelar, ¿no? Que, bueno, dado el caso, llegan a la violencia. Ahora bien, el patronazgo, ¿no? Es una institución que puede estar, que empezó a estar camuflada con otras instituciones, ¿no? Reconocidas en el mundo romano, ¿no? Sobre todo a partir del final de la República. Entre ellas, ¿no? Lo que se conoce como la amicitia, por eso el otro día les pedía que buscaran el concepto de amistad, y el hospicium, ¿no? O la hospitalidad, que en realidad serían, uno diría, bueno, son relaciones desinteresadas. Si lo pensamos desde nuestra contemporaneidad, uno es amigo de alguien, ¿no? Si es amigo de alguien no esperás ningún favor de esa persona, ¿no? La amistad tiene otro código, y lo mismo la hospitalidad, ¿no? Al menos dentro de la lógica cristiana esto no tiene. La hospitalidad es un deber, ¿no? Dentro del mundo judeo-cristiano es un deber, ¿no? Divino, ¿no? Darle hospicio al que no tiene techo, ¿no? Al que está de paso, ¿no? Porque es el Señor mismo, ¿no? Pero vamos a ver que el mundo romano empieza a, bueno, de alguna manera diríamos, camuflar al patronazgo detrás de este tipo de relaciones, ¿sí? Se van superponiendo, ¿no? Y de hecho el patrocinio en el periodo imperial lo vamos a ver, ¿no? En el momento en que aparece el cristianismo, extendido de hecho a comunidades enteras, ya sea por decreto político, ¿no? En el sentido de que un emperador, por ejemplo, patrocina a determinada ciudad. El otro día les contaba que los emperadores antoninos, por ejemplo, ya en el siglo II, patrocinan a ciudades enteras, caso de Atenas, por ejemplo, ¿no? Los emperadores filósofos. El beneficio de un individuo que se convierte en patrón de una comunidad, ¿no? Una persona de la aristocracia romana se vuelve el patrón último, ¿no? Y representativo de una comunidad entera, llámese aldea, llámese una ciudad, o que la comunidad adopte a un benefactor concreto, ¿no? Elevándolo al rango de patrón. Fíjense, por ejemplo, ahora vamos a revolver este tema de la amistad, ¿sí? En una de las cartas de Plinio, el joven, que fue un aristócrata romano tremendamente conocido y bueno, del cual nos han quedado sus epístolas en 10 libros, bueno, muy conocido por su epístola, la que habla de los juicios a los cristianos, con el emperador Trajano. En uno de sus libros, en el libro cuarto de cartas, la carta número 1, tiene una referencia muy interesante, ¿no? A que él es patrón de un pueblo entero, ¿no? Y dice, bueno, le dice a un pariente que lo tiene que ir a visitar, tienen que trasladarse, y dice, nuestro viaje sufrirá una sola demora, por lo demás pequeña. Fíjense que acaban de aparecer los deberes y las obligaciones dentro de esta relación patronal, ¿no? Él es el patrono y el cliente es toda la comunidad, todos los miembros de este pueblo. Tenemos que desviarnos ligeramente de nuestra ruta y pasar por los Tuscos, ¿no? Es un pueblito que está, perdón, los Tuscos es un pueblito que está en la Toscana, ¿no? Donde tenía las propiedades Plinio. Los Tuscos es una de sus propiedades, ¿no? No para inspeccionar nuestros campos y nuestra finca, pues esto debe dejarse para más adelante, sino para cumplir con un deber ineludible. Vecino de mis terrenos hay un pequeño pueblo de nombre Tifernum Tiberinum, que cuando yo era prácticamente un niño, se ve que la familia ya tenía la propiedad ahí, me eligió como su patrono, mostrando en ello tanto mayor afecto hacia mí
como poco buen juicio, diciendo, bueno, eligieron, pero no saben lo que se eligieron, ¿no? Siempre Plinio se muestra como, bueno, no lo merezco, ¿no? Tiene un manejo de la retórica asombroso. Sus habitantes festejan siempre mi llegada, se entristecen cuando me voy y se alegran por las dignidades que desempeño, ¿no? A medida que él asciende en la carrera, esta gente lo pregona en el pueblo, ¿no? Nuestro patrono es Plinio, que fue ascendido a tal magistratura, etc. Con objeto de mostrarles mi agradecimiento, ¿no? Y acá es, bueno, el beneficia, ¿no? Vamos a ver qué beneficio da Plinio, ¿no? Con objeto de mostrarles mi agradecimiento, pues no hay nada más vergonzoso que verse superado en el amor, ¿no? Es mi obligación. He hecho construir a mis expensas en este pueblo un templo cuya consagración no puede diferirse por más tiempo, dado que las obras ya han concluido. Lo contrario sería una grave impiedad, ¿no? Es decir, no puedo no estar, tengo que ir, dar la cara, ¿no? Soy el patrón de este pueblo. En consecuencia, tenemos que estar presentes allí el día de la consagración, que he decidido celebrar, además, ofreciendo un banquete. Esto se entiende, un banquete público, y donde además de esto, no solamente hay reparto de alimentos, sino probablemente de dinero y alguna otra distracción, ¿no? Esto es lo que Plinio plantea, ¿no? En cuanto a un pueblo, pero Plinio también es patrón de individuos, e incluso de individuos de su misma categoría social, ¿no? Fíjense en esta carta del primer libro, donde saluda a un tal Romacio Firmo, que debemos entender es un aristócrata romano, pero que a nivel fortuna es inferior a Plinio, que es de rango senatorial, ¿no? Dice, Plinio saluda a su querido Romacio Firmo. Eres paisano mío. Fíjense cómo empieza ¿no? Sos paisano mío, estudiamos juntos y desde que éramos críos hemos sido inseparables. Tu padre fue además íntimo amigo de mi madre y de mi tío materno, e incluso mío, en la medida en que lo permitió nuestra diferencia de edad. Tenemos un vínculo, ¿sí? Hay una amistad, ¿no? Plinio habla de amicitia, ¿no? Fue amigo de mi madre, de mi tío materno. Hay una relación de igualdad, un poco es lo que plantea la idea de amistad. Son estos motivos importantes y de peso por los que considero mi deber mirar por tu bienestar e intentar mejorar tu posición social. Se ve que no es que a Plinio le salió la bondad del alma, ¿no? Sino que ha habido un pedido de patrocinio de este individuo, de Romacio Firmo. Que tu fortuna personal asciende a 6.000 sestercios lo prueba suficientemente el hecho de que ejerces el cargo de decurión en nuestro municipio, ¿no? Es de rango decurional, que es la categoría, la tercera categoría de la aristocracia romana, ¿no? Por dinero no le da para aspirar a otro cargo, ¿no? Por ingresos. Pues bien, a fin de que podamos disfrutar del placer de verte honrado, no solo con el rango de decurión, sino también con el de caballero romano, equite, ¿no? Que pase a la segunda categoría, te hago entrega de 300.000 sestercios para que reúnas así los bienes exigidos para ser caballero. Nuestra larga amistad, fíjense que acá la delgada línea roja entre el patrocinio y la amicitia casi está borrada, ¿no? Nuestra larga amistad me garantiza que sabrás mostrarte agradecido por este presente, es decir, algo vas a tener que hacer por mí, ¿no? Por mi parte, ni siquiera me molesto en recordarte, si no se lo molesta, no sé por qué lo escribe, ¿no? Por mi parte, ni siquiera me molesto en recordarte aquello que debería recordarte si no supiese que lo vas a hacer por tu propia iniciativa. Mostrar un comportamiento lo más honroso posible en esta nueva posición que yo te concedo. Precisamente por ser yo el que te la concede. Pues debe custodiarse con especial cuidado el honor en el que debe tenerse presente también el beneficio de un amigo. Cuídate, ¿sí? Medio ejerce tipo el padrino, Plinio, ¿no? Acordate que yo te puse acá, ¿no? Comportate bien, sos un representante mío en última instancia, ¿sí? Yo te estoy catapultando a esta nueva posición, ¿no? Fíjense que esto en la literatura neotestamentaria está presente, ¿sí? Los amigos, por ejemplo, no voy a indagar en todo el episodio, pero Lucas agrega en el episodio del centurión de Cafarnaún, si vemos en el versículo 6 del capítulo 7, ¿sí? Dice, Jesús fue con ellos una vez que los ancianos del lugar interceden por el centurión y su esclavo, ¿no? Diciéndole que ama a nuestra nación, edificó la sinagoga, un poco deberíamos entender que el centurión tiene un rol patronal dentro de Cafarnaún,
¿no? Y salen, ¿no? Dice, el centurión envió unos amigos, ¿no? Filoi, diciendo, Señor, no te molestes. Tiene a su propia corte, ¿no? Digamos, de su propio círculo de amigos, que no sabemos de qué categoría son, no dan más precisión, pero están ahí presentes, ¿sí? Y por último, no voy a entrar en los otros detalles porque me interesa ver qué pudieron encontrar. Si quieren, antes o después del corte lo charlamos, un poco para cerrar esta primera parte. Hay un episodio que de hecho nos va a servir también para lo que es la semana que viene, la presentación de los problemas, ¿no?, monárquicos dentro del periodo anterior a Jesús, ¿sí? Es la relación que tiene Herodes, como tanto rey, ¿no?, con el Imperio Romano, ¿no? Fíjense esto que es magnífico y que Flavio Josefo nos pinta la capacidad de adaptación, ¿no?, de Herodes, haciendo uso o recurriendo justamente a instituciones como el patrocinio / amistad, ¿no? Dice, sin embargo, a causa, perdón, que se me tapa la imagen superior, ¿no? A ver si lo logro. No sé cómo se hace, pero bueno, vamos a hacerlo ahí, ¿no? Sin embargo, a causa de... Sigo tapado. A ver ahí. Lo están viendo ustedes, ¿no? No se puede leer No, el texto. no, sí lo leemos. ¿Lo pueden leer bien? Entonces me parece a mí la parte de stop share arriba, y eso es lo que me... No sé cómo sacarlo. A ver si... Perdónenme un segundito, ¿eh? Dejo de compartir un segundo. Ahora volvemos. A ver ahí. Bueno, dice, sin embargo, ¿no?, enseguida, alguien que lo vea completo me lo puede leer las dos primeras líneas porque de Yo acá leo se mañana. complica. Dale, bien, David. Dice, sin embargo, enseguida, a causa de su amistad con Antonio, se apoderó de Herodes un motivo de inquietud por su propia situación, ya que César había vencido a la batalla de Accio. Bien, hasta ahí sigo yo, gracias. ¿No? Acá estamos hablando del momento en que Marco Antonio es derrotado con Cleopatra y, bueno, César tiene que ver qué hace con los aliados de Marco Antonio, entre los que está Herodes, ¿no? Dice, no obstante, su temor era mayor, Herodes, ¿no?, de lo que en realidad ocurría, pues César no consideraba que había vencido totalmente a Antonio mientras éste aún tuviera a Herodes por aliado. El rey decidió salir al encuentro del peligro y navegó hasta Rodas, la isla de Rodas, donde se encontraba César. Compareció ante él sin la diadema. Fíjense que Herodes, ¿no?, va vestido de civil, diríamos, ¿no?, con la vestimenta y el aspecto de una persona particular, pero con el orgullo de un rey. Y sin ocultar la verdad, le habló directamente de esta manera. César, yo he sido nombrado rey por Antonio y reconozco que le he ayudado en toda ocasión. Y no negaré que si los árabes no me lo hubieran impedido, porque Herodes no puede ir a defenderlo en la batalla porque tiene una rebelión desde la península arábiga, de alguno de los pueblos del sur. Si no me lo hubieran impedido los árabes, sin duda tú me habrías visto ayudarlo con las armas. De todas formas, en la medida de lo posible, le envié un destacamento de ayuda y muchas decenas de miles de medidas de trigo, y ni siquiera después de la derrota de Accio abandoné a mi benefactor. Fui su mejor consejero, dado que ya no podía ser su aliado, y le dije que la única solución para su desastrosa situación era la muerte de Cleopatra. Si acababa con ella, le prometí dinero, murallas seguras, un ejército, y yo mismo como aliado en la guerra que llevaba a cabo contra ti. Pero su pasión por Cleopatra y Dios, que es el que te ha concedido el poder, Josefo tiene una idea, ¿no?, de que el que tiene el poder lo tiene por concesión divina, ¿no? Lo mismo va a decir en la guerra judía del 70, ¿no? Acá hay un problema de impiedad de parte de los judíos, el poder divino, ¿no?, el beneplácito divino pasó a los romanos. Acá lo mismo, ¿no? Dios te concedió el poder. Han tapado sus oídos, ¿no? La culpa es de Cleopatra. Cleopatra era la mala, ¿no? Yo le dije. Por ello he sido vencido junto con Antonio, y siguiendo su propia suerte he renunciado a la diadema. Me presento ante ti con la esperanza de salvación puesta en mi fidelidad, la fides, ¿sí?, en mi confianza, en mi confiabilidad, y con la idea de que se sabrá qué clase de amigo he sido, sin tener en cuenta la persona de quien lo fui, ¿sí? Yo me comporté como se esperaba de mí.
¿no? Volvemos a pensar en esta idea de amistad / patrocinio. César replicó de esta manera: ten por segura tu salvación y desde ahora reina con una garantía mayor, pues al defender tanto la amistad eres digno de ser rey de mucha gente. Ahora con un decreto confirmo tu realeza y a partir de este momento intentaré concederte más favores para que no eches de menos a Antonio. Cuando César Augusto dio pruebas de su benevolencia para con el rey, con estas palabras, y le colocó la diadema sobre su cabeza, publicó en un decreto este beneficio en el que expresaba muchos y excelentes elogios de su persona. Herodes aplacó el ánimo de César con presentes para interceder por Alexas, uno de los amigos de Antonio, que le había pedido este favor, cosa que finalmente Octavio no concede, no lo perdona a Alexas, ¿no? Más allá de los presentes que le da a Herodes. Fíjense el concepto de fides, ¿no? De beneficium, en una relación patronal, claramente el beneficio, ¿sí? Es lo que el patrón da, ¿no? Primeramente, ¿no? Para generar el vínculo, ¿no? Por eso Octavio es el primero que le da el beneficio a Herodes directamente, ¿no? Para cerrar, ¿no? Fíjense que estas dos prácticas, ¿no? La amistad y el hospicio, ¿no? La hospitalidad, no supondrían ningún tipo de tratados ni obligaciones recíprocas en sí. Pero sin embargo, ¿no? En el periodo imperial se confunden, se empiezan a fundir, ¿sí? De hecho, se transforman en alianza de tipo político, ¿no? Fíjense lo que acabamos de explicar, ¿no? Cómo Herodes usa livianamente la palabra amistad con Antonio, con César, son alianzas políticas claramente, ¿no? Lo mismo el hospicio, la hospitalidad crea un vínculo que obviamente ya lo tenemos, si queremos, en el guía en la Odisea, y genera un vínculo sagrado entre los que han sido huéspedes y que se prolonga por generaciones, pero en la Roma republicana, ¿no? Fíjense que el vínculo entre el anfitrión y el invitado cada vez se transforma más en una relación patrón-cliente, ¿sí? Hay un contrato, hay una promesa mutua, un contrato intercambiado por escrito incluso, ¿no? La tabula hospitis, ¿no? O la tabula hospitalis, es lo que lo termina sellando, ¿sí? Y esta idea de fides, ¿no? Que también recuerdo que Néstor la había hablado en relación a Pablo, ¿no? En esta idea de la fidelidad, la confianza, ¿no? Describe esta lealtad, ¿no? Recíproca, confianza recíproca entre patrones clientes, ¿sí? Y en la que está en juego los oficia y los beneficia, ¿no? El beneficia es lo que el patrón da, ¿no? Por primera vez, ¿no? Antes de que se establezca la relación, para generar la relación, ¿no? Plinio prestándole plata a este amigo, Octavio poniéndole la corona y dándole el decreto a Herodes de su confirmación como rey, y los oficia, ¿no? El obsequio intercambiado que le corresponde al cliente para mantener esta relación, ¿no? Estas dinámicas, ¿no? Son justamente con las que el mismo Jesús se va a encontrar en la Galilea agraria, ¿no? Y que justamente el cristianismo es un movimiento que de entrada va a plantear una ruptura con esta lógica clientelar, ¿sí? Y la idea de gratuidad está detrás de esto, ¿no? Está muy clara detrás de esto. Bien, creo que estamos bien de tiempo. Si quieren, hacemos un cortecito acá. Así seguimos con el tema de la esclavitud. Perfecto. Muchas gracias, Mariano. Vamos a entonces tener un tiempo de 10 minutos en donde ustedes van a ser trasladados a grupos pequeños para que obviamente dialoguen en torno también a la consigna de la semana anterior y en torno a estos contenidos. Bien, Bien, los entonces, bien, retomamos cuando volvemos, sí, así vemos que pudieron charlar. ahí ahora viene la segunda parte de la clase de hoy día. Te dejamos Bien. entonces, Mariano. Sí. Hermanos queridos, disculpe que los interrumpa. Surgió una emergencia acá con tema en mi iglesia local y tengo que salir en este minuto. Me voy a desconectar y voy a ver la grabación. Ruego Bien. me dispensen, Bueno, Juan, hermanos, que el Señor les bendiga. Y en realidad esta pieza, estas conferencias han sido un verdadero deleite. Deleite bueno, gracias. para el alma, el intelecto, el espíritu. Así que los bendigo, hermanos, y ruego me disculpen porque tenemos ahora un asunto ministerial. Un Bien. asunto Muchas gracias, ministerial. Juan. Tranquilo. Que el Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Suerte. Que tengan buena semana. Suerte. Adiós.
Antes de seguir con el tema de esclavitud, ¿no? Dentro de otras formas de dependencia, quería ver si alguien de los que habían podido buscar algunas referencias, vamos a ver el tema de amistad primero, ¿no? Y después hablamos un poquito de esclavitud. Simplemente, a ver qué pasajes se encontraron que los remitieran a estos, tanto a amistad como a esclavitud. Si lo tienen ahí, lo quieren compartir rápidamente. Cualquiera, no pasa nada. Yo nombré alguno ahí, pero bueno, hay más, hay muchos más. Si hay algún voluntario. Si no, tranquilos, no pasa nada. No voy a tomar examen ni nada por el estilo. Pero de amigos, sí, donde se da el tema de la amistad, bueno, recordando el tema de la amistad, puede ser entre Jesús y Lázaro y las hermanas. Ahí se da un tema de bien, amistad. bien. Pero ahí es interesante, ¿no? Jesús dice nuestro amigo Lázaro, ¿no? Sí. Cuando habla, ¿no? Y habla de una relación de cariño, ¿no? Jesús amaba a Marta, a su hermana. Bien, ahí hay un punto muy interesante. Sí, Juan es muy afecto al término, el texto de Juan es muy afecto al término de amistad, ¿no? ¿En qué otro pasaje dentro de los discursos de Jesús? ¿Alguien lo notó? La parábola de la vida también. A ver. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo... Si hacen lo que yo les mando, ¿no? Como diría, ¿sí? Yo no los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, ¿no? Ustedes son mis amigos porque les he revelado todo, ¿no? En el sentido, los he puesto a un nivel igual. Dice, el esclavo no sabe lo que hace su señor, el hijo sí, ¿no? Juan es muy despectivo con el concepto de esclavitud, porque el esclavo es alguien que no llega al conocimiento pleno de la dinámica familiar, que es un ajeno incluido. Pero amigos, hijos son categorías muy positivas. Y en la Pasión, en Juan, el pueblo le reclama algo a Pilato. Cuando Pilato lo quiere soltar a Jesús, y el pueblo, ¿qué le dice? Si alguien recuerda eso, es... Textualmente se Soltarnos dice, a Barrabás, que suelte a Barrabás. No, claro, le dicen que son de que Barrabás, si pero lo el pueblo dejan le dice en libre, Juan... Sí, Sí, si lo dejan libre no eres amigo de Pilato. sí, O sea, de claro. César. No de eres César. amigo del César. Dice, si lo sueltas, no eres amigo del César. ¿Sí? Porque todo el que se hace rey se opone al César. Fíjense que ahí de nuevo vuelve a aparecer el vínculo político en el sentido de cómo usan amistad, ¿no? La amistad con César, y Jesús habla de amistad en su discurso de despedida, ¿no? Ustedes son mis amigos, ¿no? La paz, veíamos el otro día, la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo, y la contraposición a este concepto de amistad es la amistad con César, ¿no? Si lo sueltas, no eres amigo del César, todo el que se hace rey se opone al César. Hay una, ¿no? Vos le debes favores al César, ¿no? Dependés del César, estás en una red de patronazgo más amplia, ojo, ¿no? El término amigo en algún punto suaviza ya para el periodo imperial el concepto de patronazgo, ¿no? No comprometas esta amistad por soltar a este tipo, ¿no? Es el único texto, al menos de los 4 evangelios, el que profundiza en el concepto de amistad propiamente, ¿sí? En la filía, ¿no? Y respecto a esclavitud, ¿qué encontraron? Me imagino que mucho más. Disculpa, antes de pasar al tema de la esclavitud, Sí, Juan Carlos, sí. Me quedó dando vuelta, ¿no? Este tema de ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, lo que yo les pido. Digamos ahí dentro de esa idea, de esa fórmula, ¿estaría el concepto del patronazgo en alguna medida o está metido ahí en esa? Bueno, ese sería interesante pensarlo, ¿no? En el sentido de, bueno, para entrar en esta lógica de amistad, ¿sí? De igualdad y de pleno conocimiento, si me conocen, digamos, saben qué hacer, ¿no? Digamos, cuando Jesús le dice a Felipe, ¿no? Hace tanto que estoy con ustedes y no me conocen, ¿no? ¿Cómo preguntas? ¿Dónde está el Padre, ¿no? El que me ve a mí ve al Padre. Es la idea del conocimiento que implica la amistad. Y ese conocimiento implica, sí, ¿no? En este punto, bueno, una relación en la que bueno,
para cumplir con el amigo hay que hacer lo que el amigo manda, ¿no? Acá habría una diferencia de estatus en esta amistad, ¿no? Jesús como el garante, el dador de esta amistad, el que concede gratuitamente esta amistad, y los que la reciben. Sí, puede pensarse, ¿no? Sí, sí, es cierto, Juan Carlos, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Respecto a esclavitud, ¿qué pudieron ver? Acá hay muchísimas más referencias, muchísimas. Si quieren nombrar algún documento, alguno de los descritos, hay uno que lo vamos a ver ahora. Bueno, Romanos hace un poco alusión, ¿cierto? Sí, Libertados por Jesucristo, pasaste a ser siervos. exacto. Entonces hay algunos incluso leen, pasamos de esclavitud a esclavitud. De esclavitud a esclavitud. Entonces Exacto. hay una referencia interesante. Hay una referencia ahí, ¿sí? Ahí en un sentido más retórico. Pero, por ejemplo, en Filemón encontramos un caso concreto, ¿no? Claro. El tratamiento de Onésimo, ¿sí? Pablo utiliza el concepto de esclavitud en el ámbito retórico, ¿no? En cuanto a lo que es las actitudes, en tanto en relación a la fe, a la conversión, al estado previo y a la recepción de la gracia, y también en una cuestión material muy concreta, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con los fieles de estatus esclavo? ¿Cómo los tratamos? ¿Conviene liberarlos? ¿Conviene no liberarlos? De acá lo que se va a desplegar de las posibilidades de interpretación, por ejemplo, de Filemón. Pero encontramos también en las parábolas mucha referencia a esclavos de un señor o esclavos con alguna responsabilidad. Bueno, hablábamos de los icónomos, del epítropos, que son esclavos también, por más que hayan logrado un ascenso, ¿no? en la jerarquía doméstica, ¿sí? Fíjense que todo esto está omnipresente y diríamos, bueno, la Galilea y la Judea romana no son enclaves esclavistas, ¿no? Como diríamos, puede ser la Sicilia romana o puede ser el Egipto romano o el norte de África, donde existen grandes plantaciones, donde tenemos ¿no? una gran presencia de esclavitud agrícola, ¿sí? Bueno, sin embargo, la esclavitud es una institución que permea a todo el mundo romano y que no deja de ser inquietante, ¿no? Para lo que es la creación de la dinámica de Loicos, ¿sí? Muchos autores romanos replican la idea de que tenemos tantos enemigos como tenemos esclavos, ¿no? Esto quiere decir que el esclavo es un enemigo que vive en la casa con nosotros y que nos conoce y nos controla absolutamente. Los que hayan visto la serie de Roma de HBO, esto es, ¿no? Los esclavos están ahí como yo tengo acá al lado una maceta o tengo una silla, ¿sí? Y conocen las dinámicas, ¿no? De hecho, bueno, en muchos casos son los primeros en delatar o crearle alguna situación incómoda a los amos, ¿no? Lo mismo lo vamos a ver en las actas martiriales. En muchos casos, los que denuncian a los cristianos, en algunos casos son esclavos que no son creyentes de la casa, ¿sí? Un poco por el estatus y un poco también por la vulnerabilidad del cuerpo del esclavo frente a los poderes oficiales. Vamos a hablar un poco del tema de esclavitud, ¿no? A grandes rasgos a nivel teórico, para que tengamos una perspectiva. Y lo separemos de algunos conceptos erróneos que nos pueden venir por el hecho de, bueno, tener en la mente una idea de esclavitud más asociada a la esclavitud colonial americana, que obviamente, digamos, la hemos conocido a través de nuestra formación en la escuela o universitaria, ¿no? Tenemos una memoria muy viva de esa esclavitud colonial, muy asociada a la negritud también, a la mezcla racial, a la discriminación, aspectos que en el mundo romano no van a estar presentes, ¿no? Si tuviéramos que decir qué es un esclavo, ¿no? En tanto esclavitud mercancía, ¿no? El esclavo es una propiedad sobre la que el dueño tiene un derecho absoluto, ¿no? Es dueño de la totalidad de sí, ¿no? Física y de su voluntad, de su trabajo, ¿no? Es una mercancía, el esclavo es una mercancía, ¿no? Y esto supone, para los grandes teóricos de la esclavitud, que hay dos comunidades. Una que es la que provee seres humanos, la comunidad de la que se los extrae, los vencidos, y otra que es la que los captura, la que los explota. No solamente los captura, porque una cosa es un cautivo, otra cosa es un esclavo, ¿no? Los vencedores. Orlando Patterson
que en lo que hace a la esclavitud es uno de los teóricos más grandes y que no ha perdido vigencia pese al tiempo de la producción de su obra, ¿no? Slavery as Social Debt, es la esclavitud como muerte social. Él da una definición muy concreta, ¿no? Que va más allá del concepto de mercancía. La esclavitud, dice, es la dominación permanente y violenta, ¿no? Son dispositivos, es una institución que continuamente, ¿no? Se encarga de marcar la dominación y lo hace de una manera violenta, concreta o en amenaza, de personas alienadas natalmente, personas que se ha arrancado, diríamos, de su sociedad original y se las ha reinsertado en otra donde han perdido, donde han perdido su identidad, ¿no? Comunitaria, familiar, religiosa, todo, ¿no? Y generalmente deshonradas, ¿no? En ese traslado, en esa captura, explotación, mercantilización, bueno, han sido vejadas, ¿no? En general esto se aplica no solamente a las mujeres, sino a los varones también, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en la literatura judía tardía, bueno, generalmente se diga, bueno, si uno compra una esclava, ya tiene que dar por sentado que la violaron, ¿no? O un esclavo en el proceso de comercialización, bueno, han sufrido alguna vejación. La aparición de la esclavitud mercancía, lo vimos el otro día, coincide un poco con la expansión de Roma durante la República, los siglos 3, 2 a.C. serían la clave, con por un lado, la aparición de la gran propiedad agrícola en manos de aristócratas, en su mayoría, y también, por ende, la necesidad de una mano de obra interna mucho más dinámica, ¿no? Que la provee el mercado a través de este material humano al que se le ha suspendido la muerte, diríamos, ¿no? Bueno, generalmente, bueno, una vez que se conquista un pueblo, se mata a la población, ¿no? El hecho de suspender la muerte supone, bueno, una muerte social, ¿no? Con esta entrada al mercado, su comercialización y su inserción en otro lugar, ¿no? Jurídicamente hablando, el esclavo es un objeto de derecho, no es un sujeto, ¿no? Es un objeto de derecho al que se le reconoce humanidad, ¿sí? Una capacidad de reacción, ¿sí? De esta manera se instituye la esclavitud como una institución, como como una institución flexible, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto para el mundo clásico? Que va a depender de dónde se inserte el esclavo o la esclava, ¿sí? Y quién sea su amo, ¿no? En qué actividad, quién sea su amo, ¿no? Cómo lo trate, cuántos esclavos tenga, qué necesidad, qué premura económica tendrá, va a variar la situación social. Jurídicamente son todos iguales. Desde el esclavo que tiene, no sé, Octavio en su gabinete y que escribe las cartas y que duerme perfectamente mullido en una cama y probablemente tenga sus esclavos y tenga una serie de beneficios enormes, en todo sentido, al pobre esclavo que está cavando en una mina de plata 10, 12 metros bajo tierra y que se va a morir en ese pozo y que nadie se va a preocupar por si lo entierran, lo van a reemplazar rápidamente, ¿no? No hay tareas en el mundo romano ni ocupaciones propias de esclavos. Un esclavo puede ser médico, puede ser un trabajador sexual, puede ser un pedagogo de niños, puede ser un cantante, un escribiente, puede ser un trabajador agrícola, puede ser un artesano. No hay una ocupación definitiva, ¿sí? Así como tampoco hay un estigma racial. El esclavo, siempre dice el titular de la cátedra en la que yo trabajo, el esclavo probablemente en el mundo romano sea rubio y de ojos celestes, o colorado, ¿no? No hay para nada, ¿no? Esta carga que se le da en la esclavitud colonial. Por eso también es tan difícil identificarlos a la hora de, cuando se fugan, ¿no? De rastrearlos. Hay algunas marcas en vestimenta, en el cuerpo, en el corte de cabello, que se dan como seña. Ahora vamos a ver documentos sobre esclavos fugados, pero bueno, tampoco es demasiado concluyente, ¿no? De hecho, bueno, siempre están las personas que aparecen diciendo que son libres cuando son esclavas. Bueno, hay historias como esa, hay muchas en la literatura romana. Ahora, la sociedad romana es una sociedad esclavista, es una sociedad que tuvo esclavos. Cuando se habla de sociedad esclavista, en general los teóricos piensan en una sociedad cuya aristocracia se sostiene gracias, ¿no? A la extracción de un excedente, ¿no? de un extra, ¿no? Producido por mano de obra esclava. Muchos tienden a pensar que el mundo romano fue una sociedad con esclavos, ¿no? En la que, bueno, sí, los esclavos producían un interesante
una interesante cantidad de los ingresos de las clases altas, pero que, bueno, no habrían jugado un rol tan determinante y que la extracción del excedente, ¿no? Que es lo que garantiza la primacía de estos sectores, sería más de tipo político, ¿no? Asociado a botines y campañas y la guerra, digamos, como principal actividad. No, pero es una discusión muy amplia que simplemente quería mencionar, ¿no? Lo que decía hace un rato de que el esclavo es la extensión del cuerpo de su amo, ¿sí? Y que hacerle un daño al esclavo, ¿no? Es hacerle un daño a una propiedad, por ende, propiedad de un amo, por ende un atentado a la economía del oikos, un atentado al oikos, ¿no? El esclavo tiene una identidad. Vamos a ver, a diferencia de los pobres en el mundo antiguo, ¿no? El esclavo no califica como pobre, ¿no? El esclavo o la esclava no son pobres. El esclavo tiene una lealtad, tiene una identidad a partir de su amo, ¿no? Que es el que le da todo lo que tiene, sus beneficios, sus permisos, su todo, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? La referencia última, ¿no? Y vamos a ver que las denominaciones para la esclavitud van a variar, ¿no? La palabra más técnica para esclavo es dulos o dule, para el caso de la mujer, servus o ancilla en latín, pero también hay términos que denotan esclavitud y que son un poco más específicos, como oiketes, ¿no? O vernae, los esclavos nacidos en el hogar o criados en el hogar, también es un poco amplio, ¿no? Si es alguien que fue criado desde chiquito en el hogar, porque fue comprado de niño, o si es hijo de una pareja esclava, ¿no? Al cual el amo le ha permitido procrear. Y después términos que también aparecen en el Nuevo Testamento, como puela o paidisque o puer pais, ¿no? Que son términos para decir muchacha joven, muchacho joven, ¿no? El centurión de Cafarnaún tiene un pais, no dice que tiene un dulo, ¿no? Tiene un pais. Podemos interpretar que es un niño o un adolescente, pero también a veces pais y paidisque se le aplican a los esclavos en un sentido de, por más que tengan 40, 50 años, de eterna minoridad, ¿no? Como dirían en la colonia chico, chica, ¿sí? Por ahí es un hombre, una mujer grande, ¿no? Pero esta idea de que el esclavo vive en una eterna minoridad, como decía San Pablo, ¿no? El esclavo, a diferencia del hijo legítimo, que el hijo legítimo crece y un día va a ser el amo, el esclavo siempre va a quedar ahí, ¿no? Siempre es un eterno niño. La esclavitud viene en una gran masa por las conquistas y la entrada de material humano por la guerra, pero también hay fuentes alternativas de esclavos, ¿no? Como decíamos, los nacidos en el hogar, fruto de las licencias de matrimonio, los condenados a las minas o a las galeras, ¿sí? Personas libres que han cometido un crimen, niños expósitos también, ¿no? Una práctica muy, muy común, ¿sí? Todo esto va a depender de cuánto derecho le otorgue el amo a este esclavo o a esta esclava de reproducirse, de mantener a sus hijos, ¿no? Porque por ahí le permite reproducirse y después vende a los hijos, o separa a la pareja. No hay matrimonio legal para el esclavo, ni hablar, nada cercano. Hay incentivos muy interesantes que se llama el peculio. Un amo le puede permitir a un esclavo, bueno, que trabaje para un amigo, para un cliente, se lo presta para determinada acción, y a cambio el esclavo lo deja, ¿no? Deja el amo que el esclavo reciba de esa actividad una pequeña remuneración en dinero que, bueno, la puede ir ahorrando, si el amo quiere, para poder comprar su libertad. Es un aliciente interesante para la disciplina también doméstica. Esto muestra que el mundo romano, sobre todo, es un mundo donde el ascenso social es posible, donde la movilidad social es posible. Y un esclavo puede aspirar tranquilamente a la libertad, ¿sí? Por muchos motivos. Ahora vamos a ver cuando hablemos de los libertos. ¿Que hubo rebeliones esclavas en el mundo romano? La hay. Hay dos rebeliones muy grandes en Sicilia, sobre todo de esclavos de Siria, y la famosa rebelión de Espartaco, que no voy a entrar en detalle, puse el texto de Plutarco sobre la rebelión, después cuando vean el documento, el PowerPoint, lo pueden leer y lo pueden profundizar, ¿no? Porque qué dispositivos había en estos tres casos que, bueno, dan la posibilidad de rebelión. Es extraña esta falta de rebeliones esclavas, ¿no? En grandes masas, digamos, en el mundo antiguo. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver algunos documentos, ¿no? Para ir haciéndonos una idea de la inserción del esclavo en las actividades domésticas y el reconocimiento. Este texto, ¿no? Que está grabado en una piedra, supuestamente funeraria,
que viene del siglo I, ¿no? de Roma. Es un grabado que hizo un esclavo para conmemorar a una esclava de la casa en la que trabajaba, fallecida, ¿sí? ¿No? Para perpetuar su memoria, ¿no? Se ve que en su lugar de descanso. Y dice, para Italia, el nombre de esta esclava era Italia, evidentemente es un nombre que se le ha impuesto a la hora de despersonalizarla, ¿no? Cambiarle el nombre. Costurera de Coseia Filis, ¿no? Era una esclava que se dedicaba a coser, ¿no? La casa de esta mujer, ¿no? Coseia Filis. Vivió 20 años, joven. Acasto o Acastus, su compañero de esclavitud, Conservos, si ven que dice ahí, ¿no? Lo vamos a marcar, ¿no? Conservos, ¿no? ¿No? Dirá Pablo Síndulos, cuando dice, ¿no? Mi compañero de esclavitud, hizo esta inscripción de la indigencia de su propia mano, ¿no? Con lo poco que tengo, ¿no? Le dedico esta inscripción, ¿no? Un esclavo celebra a otra esclava de su casa fallecida también, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un documento de esclavos fugados, ¿no? Zenón de Sosícrates. Esto es un documento muy interesante del periodo en que Israel está invadido por el Egipto tolemaico, ¿no? Durante la dominación griega, antes que lleguen los seleucidas. Este Zenón de Sosícrates, ¿no? Da en este documento un pedido, ¿no? Por los esclavos que antes pertenecían a Polonios, pero que ahora pertenecen a Paideia. Se ve que son esclavos que han pasado de dueño, que se han comprado, que se han fugado. Dice, si alguien los encuentra, que los arreste y nos escriba, ¿no? Y dice, ¿quiénes son los que se fugaron? Fíjense las señas que va dando. Píndaros, licio, alrededor de 29 años, estatura media, tez de miel, con cejas juntas, nariz ganchuda, cicatriz debajo de la rodilla izquierda. Filónides, que es llamado Beltenouris, tiene un apodo. Tiene alrededor de 24 años, estatura media, tez de miel, cicatriz en la ceja izquierda y debajo del labio derecho. Y los de Alexandros, que fue rehén, este Alexandros debe ser otro propietario, ¿no? Que también perdió 2 esclavos. Filinos, babilónico, lavador de cabello, alrededor de 44 años, bajo, de piel negra, nariz ganchuda, con cejas juntas, con un lunar en la sien izquierda. Y Amintas, mede, cochero, alrededor de 34 años, estatura media, piel negra, cicatriz en la frente y nariz. Fíjense cuántas cicatrices que tienen, ¿no? Los esclavos. Hay una gran señal de violencia en estos casos. ¿Sí? No sabemos si los encontraron o no, esto es lo que está en el manuscrito, ¿no? Pero Plinio, ¿no? Acá vamos a entrar un poco en el terreno para acercarnos a la carta a Filemón, ¿no? Plinio, a principios del siglo II, ¿no? en uno de sus epistolarios, en el epistolario octavo, en la carta 16, habla de que, bueno, ha habido una especie de brote de peste en su finca y se le han muerto varios esclavos, ¿no? Y fíjense lo que dice, ¿no? Estoy apesadumbrado por las enfermedades, ¿no? Esto para ver la relación de un propietario, y Plinio es un gran propietario, de hecho, con sus esclavos. Acá está hablando de esclavos domésticos, netamente. Estoy apesadumbrado por las enfermedades de algunos de mis esclavos. Algunos incluso han muerto y ciertamente eran hombres jóvenes. Mis 2 únicos consuelos, que no bastan para calmar el dolor tan grande que me aflige, pero que son consuelos al fin y al cabo, son, por un lado, mi predisposición a concederles la libertad, pues me parece que no he perdido del todo prematuramente a aquellos que he perdido cuando ya eran hombres libres. Es decir, los liberé, ¿no? Uno de mis consuelos es que les pude otorgar la libertad antes que murieron como hombres libres, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que me he permitido cuando ya eran hombres libres, ¿no? Antes de que murieran, y por otro lado, de que eran hombres, perdón, me perdí yo, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que permito también a los esclavos hacer una especie de testamento que observo con la mayor escrupulosidad, tal y como si fuesen perfectamente legales. Es decir, el esclavo no puede testar, ¿no? Pero Plinio les hace como, ¿no? En su lecho de muerte, una ficción de que, ¿no? Ya que son hombres libres, ¿no? Que puedan testar, ¿no? Como una manifestación de su poder como hombres libres. Ellos me confían sus deseos y me ruegan lo que les parece oportuno, y yo los obedezco como si así me lo hubiesen ordenado. Pueden repartir sus bienes, regalarlos o dejarlos en herencia, con la única condición de hacerlo siempre dentro de los límites de mi casa, ¿no? Es decir, pueden heredarle lo poquito que tendrían a otro esclavo o a otra esclava de la casa, ¿no? Antes de morir. En efecto, para los esclavos, su casa es como una especie de estado, o algo así como una ciudad, ¿no? Volvemos un poco al concepto de
de Aristóteles. Pero aunque estos consuelos me proporcionan una cierta calma, me encuentro abatido y desolado por efecto de este mismo amor hacia todos los seres humanos que me ha llevado a permitir todo esto de lo que te he hablado. Sin embargo, no querría convertirme en una persona más dura. No ignoro ciertamente que otros, dueños de esclavos, no consideran en unas desdichas como estas más que como simples pérdidas de dinero, ¿no? Es decir, se muere un esclavo, ya está, lo reemplazamos. Y que se tienen por ello por grandes hombres, por hombres sabios. Si son grandes, si son sabios, no lo sé. Verdaderos seres humanos no lo son. Lo propio de un ser humano es verse afligido por el dolor, sentir su efecto y sin embargo resistir ante él y aceptar los consuelos que se le ofrecen, ¿no? Acá tenemos un propietario de esclavos que ama a sus más allegados, ¿no? No habla de los esclavos de las fincas ni demás, sino de los que comparten con él su vida intelectual, que escriben, debe estar hablando de esclavos con muchas habilidades, ¿no? A los que hasta le hace una ficción, ¿no? de liberación y además de poder testar, ¿sí? Epícteto, que habla desde justamente la perspectiva estoica, ¿no? La filosofía estoica, que ha sido esclavo de un liberto del emperador Nerón, ¿no? De Epafrodito, escribe en sus discursos, ¿no? Lo que es la suerte del esclavo, ¿no? Epafrodito, dice capitán de los guardias de Nerón, tenía un esclavo de oficio zapatero, pero tan ignorante y torpe que, no pudiendo obtener cosa alguna de provecho de él, lo vendió, ¿no? Se lo sacó de encima. Un criado de Nerón lo compró y la casualidad hizo que tal esclavo llegase a ser zapatero del príncipe y finalmente su favorito. Pues bien, desde el día siguiente, Epafrodito, el primer dueño, fue el primero en hacerle la corte y estuvo días enteros encerrado para deliberar los asuntos importantes con aquel hombre al que había vendido por considerarlo inútil para todo, ¿sí? El ascenso social. Esto es una perspectiva real, ¿no? No es una mentira, ¿no? El esclavo, según donde esté ubicado, según quién sea su dueño, sus condiciones, y aún estando en condiciones adversas, vamos a ver, ¿sí? Y poco honrosas, incluso de contar, veremos qué opina Trimalción, Satiricón, puede ascender, ¿sí? Esto es una perspectiva y es un aliciente, ¿sí? Interesante. Fíjense, por ejemplo, en la literatura cristiana tenemos el caso de la esclava de Filipos, ¿no? Que termina de irritar a Pablo, ¿no? En el versículo 18, ¿no? Lo viene siguiendo, gritando una verdad, dicho sea de paso, y Pablo se molestó tanto, ¿no? En griego es diaponeste, y se irritó, se hartó, ¿sí? Pierde los estribos, reprende el espíritu, la exorciza, y dice, cuando en el 19, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se había esfumado su esperanza de ganar dinero, de que Pablo les había arruinado, ¿sí? Había atacado, diríamos, ¿no? La economía de Oikos, la cual dependerían de esta esclava. No sabemos si tienen más esclavos, lo que sea, ¿no? Diríamos, le ha dañado una propiedad, ¿no? Le ha hecho un daño espiritual, diríamos, al exorcizar a la esclava. Pobre que encima el espíritu ni siquiera es un espíritu demoníaco, es un espíritu adivinador, ¿no? Inferior. Esto le granjea la oposición, ¿no? Y esto encadena la crisis, ¿no? Que lleva a Pablo a la cárcel, lo golpean públicamente, etc. Y, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, también de fin del siglo I, encontramos una recomendación dentro de los deberes domésticos interesante. Cuando dice criados, acá usé la palabra criados porque la palabra que usa la carta es oiketai, ¿no? Los nacidos en la casa, los criados que han vivido en la casa, que llevan tiempo allí, ¿no? Sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Es decir, hay que someterse, sea el amo bueno, sea el amo malo. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente, ¿no? Si hacen el bien y sufren, bueno, eso es muy meritorio, ¿no? Sufrir injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Es decir, muchachos, si se equivocaron, hicieron algo malo y los castigan, bueno, eso no es meritorio, porque eso no es sufrir, eso es sufrir porque es justo, ¿no? Te mandaste una macana, hiciste algo malo, está. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para eso fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Bueno, este es uno de los textos en los que se asimila, siguiendo un poco el himno de Filipenses, la imagen de Jesús a la esclavitud, ¿no? En cuanto al sufrimiento
y demás. Esto no va a ser único, ¿no? La documentación cristiana sobre la esclavitud va a tener que lidiar, ¿no? En esta también, una delgada línea, porque entre la lealtad primera del esclavo, en tanto posesión total de un amo, y su adhesión a la fe, a la prédica, ¿no? Cuando Pablo le sugiere, ¿no?, a Filemón qué hacer con Onésimo, ¿sí?, más allá de las interpretaciones que podamos tener, Pablo tiene mucha cintura en lo que hace a, digamos, el contexto en el que está hablando. Sabe que Onésimo probablemente, no lo sabemos, sea el único esclavo o uno de los pocos esclavos que tiene Filemón en su oikos, ¿no? Por eso la carta la escribe, es una carta tipo casi privado, ¿no? Es decir, pero que afecta a todos los que integran este oikos, ¿sí? Y Pablo procede con mucha delicadeza, ¿sí? En lo que pide, ¿no? Seleccioné una parte nada más de la carta, ¿no? Fíjense que vamos a encontrar que Plinio también maneja un poco esta cintura retórica. Y Pablo le dice a Filemón, ¿no? Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, la parresia suficiente, puedo ordenarte, pero prefiero rogarte. Prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, y acá Pablo da las razones, ¿no? Anciano, prisionero de Cristo Jesús. Te suplico por mi hijo Onésimo. Pablo va como un suplicante, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. ¿Sí? Te lo estoy enviando. Él es el portador de la carta, ¿no? Porque sé que sos el amo, ¿no? Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento. No es tonto, Pablo, ¿no? Hay una lealtad primera, Filemón, ¿no? Retenerlo más tiempo, ya sea que Onésimo se hubiera fugado, como dicen algunos, ya sea que Filemón se lo hubiera mandado para formarse en la Tecné, si es que podemos pensar que Filemón es de la misma Tecné que Pablo, de la misma artesanía, y ha sido una situación acordada entre ambos, ¿no? Digamos, el hecho de que no lo haya devuelto a tiempo puede traerle conflictos, ¿no? Puede afectar a la economía de los dos, ¿no? No quiero hacer nada sin tu consentimiento, ¿sí? Para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo, ¿sí? Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, o fue alejado de ti, como diría, ¿no? Para que ahora lo recibas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, mucho más para ti, ¿sí? Como persona y como hermano en el Señor. Ha cambiado de categoría espiritualmente. De modo que si me tienes por compañero, ¿no?, si me tienes como alguien querido, recíbelo como a mí mismo, ¿no? La recomendación. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, ¿no? Hay deberes mutuos en esta amistad que se tiene Filemón con Pablo, que no llegamos, se pueden conjeturar, pero no sabemos concretamente. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Acá también una frase medio oscura. ¿Qué es lo que le debe? La conversión, la fe, el hecho de que hayan trabajado juntos. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. ¿Sí? Volvemos a la idea del beneficio, ¿no? Reconforta mi corazón en Cristo, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás más de lo que te pido. ¿Sí? Acá tienen, voy a dejar picando algunas cosas para ir hilándolas después, ¿no? El texto de la sedición de los gladiadores de Espartaco lo puse, los que quieran después ver el Power lo pueden ver para tener algunas ideas respecto de cómo se presenta a los esclavos rebeldes, incluso en un tono bastante positivo, ¿no? Fíjense cómo Plutarco después presenta las dotes positivas de Espartaco. Y acá tenemos también un texto que es muy poco conocido, que es de un autor del siglo II, que se llama Artemidoro, es un griego que tiene un libro que ha sobrevivido, que se llama La interpretación de los sueños, y que recoge muchas, en general recoge preguntas de gente que quiere interpretar sueños, ¿no? Y estos intérpretes se ve que gozaban de mucha fama popular, y recoge preguntas de gente de diferentes categorías sociales. Y hay muchas de hombres de condición esclava, hombres y mujeres. Entonces él dice, bueno, si soñaste tal cosa y sos esclavo, quiere decir tal cosa, ¿no? Se puede conseguir el libro, está muy interesante. Si sos pobre y soñás tal cosa, quiere decir, ¿no? Acá me parecía muy
hasta irónico, ¿no? Cuando dice, bueno, el segundo, ¿no? Ser reclutado como soldado, o soñar que uno es reclutado como soldado, o que toma parte en una expedición, a los esclavos les expresa que gozarán de estima, pero que todavía no conseguirán la libertad. Es decir, una señal de ascenso, pero no vas a ser liberado. Muchos incluso una vez que obtuvieron la condición de libres, permanecieron como esclavos y en sumisión, pues el soldado, aunque es un hombre libre, está a las órdenes de alguien, no en menor medida, ¿no? Como diría el centurión. Yo sé lo que es obedecer porque tengo hombres a mi cargo y también yo obedezco órdenes, ¿no? Es la idea de que, bueno, si soñaste que vas a ser soldado, eso no quiere decir que vas a ser liberado, ¿no? Eso quiere decir que quizás sos liberado, pero vas a seguir bajo el dominio, un poco es la condición del liberto, ¿no? De alguien más. Y acá entramos en terreno pedregoso, porque los libertos es una categoría social que tiene una mancha pública muy notoria, ¿no? El liberto es el esclavo liberado, ¿no? Es la definición, ¿no? Y que mantiene una relación con su ex amo en una calidad de patrono, ¿no? Entre una relación clientelar con su antiguo poseedor, ¿no? Puede volverse ciudadano, ya sea romano plenamente, latino o un peregrino. La manumisión se puede dar por muchas vías, ¿no? Por inscripción, o sea, ya sean solemnes o oficiales, diríamos, por censo. Per vindicta es a través de un magistrado, ¿no? El amo va ante un magistrado y declara públicamente la liberación. Por testamento, el amo dice, bueno, cuando yo me muera está escrito que fulanito, fulanita y fulanito van a ser liberados por los servicios, o ya en tiempo de Constantino, in ecclesia, ¿no? La iglesia con el obispo libera. O puede haber liberaciones no solemnes, ¿no? Una liberación hecha al interior de la casa, entre amigos, como, ¿no? Un amo toma a sus amigos como testigos de que libera a tal esclavo o esclava, por epístola, ¿no? Por intercambio de epístola en la que el amo le escribe al esclavo, sobre todo si está lejos, que le concede la libertad, o por compartir la mesa, ¿no? Integrarlo a la mesa familiar. Esto solamente para esclavos privados, no esclavos del Estado, ¿sí? Ahora bien, el liberto le debe al amo o al examo, digamos, obsequium y operae, ¿no? Operae es trabajo, ¿no? Le debe una determinada cantidad de trabajo, esto va a variar según las épocas, ¿no? Servicios, y obsequium a una serie de, una especie de tributo, ¿no? De ganancia que le deben otorgar, sobre todo si siguen ligados al amo, por ejemplo, en un taller artesanal, ¿no? En condición de libre, ¿no? Vamos a ver que la administración imperial está plagada de libertos, sobre todo en el periodo de Augusto, en los 2 primeros siglos del imperio, ¿no? Siglo I y II. Después, en la crisis del siglo III, esto va a cambiar. De hecho, se va a desaconsejar que esclavos libertos imperiales, que se llama la familia Caesaris, la familia del emperador, administre las finanzas y demás en las provincias. ¿Sí? El liberto no puede entrar en el rango de magistrado cívico, en teoría. Hay casos en los que se ha dado, ¿no? ¿Puede ser un benefactor comunitario? Claramente que sí, ¿sí? Fíjense que vamos a dejar de lado el ejemplo de Plinio, ¿no? Donde, bueno, es un caso muy parecido al de Onésimo, donde tiene un liberto de un amigo que ha venido a suplicarle porque se mandó, ha cometido un error y, bueno, se han peleado con su antiguo amo. Pero fíjense en el Satiricón, ¿no? Este personaje de Petronio, que es Trimalción, que es un liberto, que ha heredado una fortuna, un patrimonio de senador, y que se da la gran vida como si fuera un aristócrata, ¿no? Y lo único que hace es el ridículo, ¿no? Diríamos en castellano rioplatense, es un grasa, ¿no? Alguien que trata de emular a la clase alta y todos se le ríen en la cara, ¿no? Sigue teniendo condiciones y comportamientos muy de esclavo. Y él cuenta en un momento de la cena, en este texto del Satiricón, que es de mitad del siglo I, cómo llegó, esto es una ficción obviamente, ¿no? Cómo llegó a heredar todo ese dinero, ¿no? Y dice, es mi honradez la que me ha hecho llegar a esta afortunada posición. Cuando vine de Asia, es decir, que es un esclavo que ha sido capturado, comprado en Asia, ¿no? De niño, no levantaba más que este candelero, era chiquito, era un infante. Baste saber que diariamente medía mi estatura tomándolo como referencia, y para que me saliera antes la barba me frotaba los labios con el hollín de la lámpara. No obstante, hice durante 14 años las delicias de mi amo, ¿sí? Durante 14 años me acosté con mi amo. Fui el niño delicia, ¿no? Eran los nombres que se le daban a los niños que compartían la cama de los aristócratas, ¿no? No hay nada, y él
en esto no lo oculta, dice, no hay nada de vergonzoso en dar el gusto al amo, no me quedaba otra, era eso. Por otra parte, daba satisfacción también a la señora, se acostaba con el amo y con la ama, con los dos. Ya saben lo que quiero decir, me callo pues no soy de esos vanidosos, bueno, lo dejo acá, no voy a profundizar, sépanlo, o sea, es la realidad, ascendí por la vía sexual. Por otra parte, pero no me quedé ahí, con el beneplácito de los dioses llegué a hacerme el amo de la casa, y desde entonces fui el cerebro rector del mismísimo patrono. Tenía otras dotes, ¿no? Me encargué de administrar, llegué a oikónomos, diría. ¿Para qué más? Me nombró coheredero del César, se ve que no tenían otros herederos, no tenían hijos, y recibí un patrimonio de senador. Al morir los amos, se quedó con todo. En Hechos tenemos un personaje, que es Félix, ¿no? Uno de los procuradores, que curiosamente es un liberto del emperador Claudio, que junto con su hermano, que es Palas, otro de los libertos imperiales, llega, en este caso, a procurador de Judea, ¿no? Y que se entrevista con Pablo y le pide dinero. De hecho, algunos autores piensan que cuando Félix le empieza a tratar de buscar un soborno a Pablo, hay un comportamiento muy de liberto, hay un desprecio hacia esa actividad. Si vemos la literatura sobre Palas, sobre su hermano, ¿no? Ambos son libertos griegos, también son bastante despectivos, ¿no? Y acá un poco lo que decía Juan Carlos también, ¿no? El fragmento de Corintios, donde Pablo utiliza el concepto de liberto, ¿no? Para hablar de los esclavos que han entrado en la fe, ¿no? El apeleuteros, ¿no? Si eras esclavo cuando el Señor te llamó, ¿no? Ahora sos un liberto del Señor, ¿no? De la misma manera que el que fue llamado libre, ahora es un esclavo, ¿no? La reversión de las categorías en el plano espiritual, ¿no? Acá viene la idea de la compra, ¿no? El agorazo. Hay otras formas de trabajo que están un poco menos reflejadas, o que son menos populares, de trabajo libre en el mundo romano y que van a la par de la esclavitud. Por un lado, los arrendatarios, ¿no? Los coloni en latín. ¿No? Pues población libre que entra en una relación de tipo clientelar momentánea, diríamos, ¿no? Corta en tiempo, a partir de la recepción de tierra a cambio de servicios, ¿sí? Un contrato que se conoce como la locatio conductio, que es celebrado a partir del siglo II entre un locador, ¿no? El que arrienda la tierra, y el conductor, el que la recibe. Por 5 años se establece que, bueno, el locador, el arrendador, le toma en prenda algunos bienes del arrendatario, herramientas, animales, que los tiene como garantía, y el otro se compromete a trabajar la tierra, ¿no? A cambio de pagarle una renta anual, ¿no? Y si no la paga, bueno, el arrendador se queda con alguna cosa de su propiedad, ¿no? Pero hay un incentivo, esta gente es gente libre que arrienda una tierra, siembra, ¿no? Y cuando termina el contrato renueva o no renueva, ¿no? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, vamos a dejar de lado el caso de Plinio, ¿no? En el caso de los viñadores homicidas, que son llamados en griego georgos, o sea, arrendadores, ¿no? Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó el lagar, construyó la torre de vigilancia y arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Y le va mal, porque los arrendatarios no le pagan lo que deben y encima maltratan a todos los enviados, ¿sí? Esto es un ejemplo muy concreto que aparece, ¿no? Que Jesús toma. El arrendamiento sí es una práctica muy común en la Galilea romana, por ejemplo, ¿no? Donde vemos gran cantidad de campesinos, pequeños campesinos, que quizás tienen su tierra y que además arriendan otra, ¿no? Para trabajarla en otros periodos del año. Y hay otro tipo de trabajo libre, que es el de los trabajadores asalariados, los jornaleros, ¿no? Población que también es libre, tiene probablemente su campo más grande o más pequeño, pero que una vez que han plantado, ¿no? La semilla, probablemente mientras crece se emplean estacionalmente en otro campo para cosechar, para realizar otros trabajos, quizás también a la par de los esclavos que hay en ese campo, ¿sí? Y reciben un pago, ¿no? Esto queda muy patente en los trabajadores de la parábola de los trabajadores de la viña, ¿no? Donde, ¿no? Dice, el reino de los cielos se parece a un propietario, a un oikodespotés, que salió de madrugada a contratar obreros, ergates, ¿no? Digamos, ergates es la palabra para mano de obra barata, ¿no? Jornalero, gente que trabaja por el día, para su viñedo, ¿no? Y acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Y así, bueno, va saliendo en diferentes momentos del día, ¿no? Donde algunos le dicen, nadie nos contrató, bueno, no conseguimos trabajo, ¿sí? El ejemplo de Plinio que les dejo acá, para cerrar con el tema de los pobres y ajustarnos al tiempo, es un caso en que Plinio quiere comprar una tierra en la que hay arrendatarios que hace mucho que no pagan
y que el dueño le quiere vender la tierra con los arrendatarios adentro, como diciéndole, bueno, y primero dice, al final no me es negocio, si lo tengo que comprar, y encima estos tipos están adentro, y encima son insolventes, y la verdad que estoy dudando, la tierra está buenísima, pero si tengo que encima aguantarme a esta gente que sé que no van a pagar, estoy en un problema, ¿no? Ahí hace como todo un raciocinio. Y cuando hablamos de pobreza, bueno, la pobreza en la sociedad grecorromana y en sí en toda sociedad preindustrial tiene que ver con el acceso a la tierra y la llegada de los alimentos al mercado, ¿no? El desarrollo urbano de final de la República genera un cambio muy notorio, ¿no? Encontramos pobres urbanos que son campesinos devenidos en pobres, ¿no? Porque han perdido su tierra, fruto de las deudas, fruto de campañas muy prolongadas en la leva militar, y que lo único que les queda es emplearse como clientes en el caso de que tengan algo que ofrecer. Vimos que la relación clientelar implica que el cliente tenga algo que darle. Las comunidades en sí sostienen a los individuos, ¿no? El pobre, ¿sí? En sí, ¿no? El tojos, que es el término griego que designa a los que no tienen sustento, es alguien que no tiene respaldo, ¿no? Que tiene que terminar mendigando porque no puede dar nada, ¿no? Ni siquiera su fuerza física, para entrar mínimamente en una relación de patronazgo que le dé algún beneficio, por mínimo que sea, ¿sí? Tojos es opuesto al concepto de penés o de penes, que es la persona que trabaja con esfuerzo, ¿no? Para subsistir. Probablemente gane lo mínimo, ¿no? Pero el penés es una persona necesitada, ¿sí? El tojos es un pobre directamente, ¿no? No tiene ningún sustento, ninguna referencia. Por eso decía, los esclavos no entran en esta categoría, ¿no? El pobre es el que no tiene a nadie a quien responda por él. Artemidoro, ¿no? En su libro de la interpretación de los sueños, marca algunos sueños que tienen que ver con la pobreza, ¿sí? Y el hecho de, bueno, cuando soñás determinada cosa quiere decir que va a cambiar tu situación y alguien te va a mantener, ¿sí? O vas a poder mantener, alguien te va a cuidar, ¿no? Esto es interesante para ver qué quiere decir ser pobre, ¿no? Que nadie te cuide, que nadie te respalde. Y Epicteto en las disertaciones también habla desde la perspectiva estoica, esta idea, ¿no? Que un poco se replica en la frase de Jesús, ¿no? Los lirios del campo no trabajan y aún así Dios los viste, los pájaros no se preocupan por la alimentación, y acá dice, bueno, y los esclavos fugados, ¿qué garantía tienen? ¿Quién los respalda? Nadie, pero sin embargo se fugan, ¿no? Se fugan porque la libertad es más importante que el sustento, ¿no? Y acá tenemos algunos conceptos de ptojos que aparecen en la escritura, ¿no? Que aparecen en el Nuevo Testamento. Es muy famosa la parábola de Dives y el pobre Lázaro, ¿no? Lázaro es un tojos, porque está en la puerta de Dives, ¿sí? Está cubierto de llagas, quiere comer, no tiene nada, ¿no? Lo asocia con los perros, que le lamen las llagas, ¿no? Y la parábola de la cena también, ¿no? Cuando invites, dice Jesús, ¿no? Des una comida, no invites a tus amigos, no invites a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, los que te pueden reciprocar, digamos, ¿no? Los que te pueden dar algo a cambio, con los que podés generar un vínculo, ¿no? No sea que ellos a tu vez te inviten y así seas recompensado, es decir, ¿no? Si amas a los que te aman, ¿qué beneficio hay? Ninguno. Siempre entramos en este círculo. ¿Con qué se rompe? Cuando das un banquete, invitas a los que no te pueden devolver, no te pueden dar nada, ni trabajo, no tienen influencia política, ¿no? Los inválidos, los cojos, los ciegos, ¿no? Los tojoi. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Bien, bueno, un poco un panorama general. Creo que, David, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía estamos bien, Mariano, estamos dentro de Bien, tiempo. bueno, me gustaría ver, ya que estamos medianamente bien de tiempo y que han ido buscando algunas cuestiones, ¿no? La idea es, bueno, encontrar diferentes instituciones, ¿no? Podemos llamarlo de esa manera, que funcionan en el mundo grecorromano, que delimitan también, ¿no? La forma en la que, bueno, Pablo, para tener un nombre concreto, ¿no? Pero también los autores de los evangelios, de las otras cartas, se acercan a las realidades, ¿no? Contemporáneas, cómo las utilizan como parte de su retórica, ¿no? Ya sea la esclavitud, ya sea el patronazgo, barra amistad, barra hospitalidad, y con cuáles incluso, bueno, no concuerdan,
¿no? Como hemos visto en este último caso. Perdón, Juan Carlos, ¿querías decir algo? Una pregunta más bien, pastor, porque yo tenía la idea de que un esclavo simplemente tenía que prestar servicio. Sí. Pero no sé si ahora voy a decir lo correcto, ¿no? Pero también recibían una cierta remuneración, porque ¿cómo ellos podían entregar herencias si no recibían nada? ¿O cómo podían comprar su libertad si no recibían nada? Bueno, claro, ahí está. El esclavo no recibe paga. Eso es verdad, ¿Ya? lo que vos decís. El esclavo es propiedad total, por ende, no tiene propiedad propia, ¿no? Por eso Plinio dice, los dejo hacer un testamento medio de ficción, porque se están muriendo, pero en realidad su propiedad pasa a otro esclavo dentro de la casa, que en última instancia es todo mío, ¿no? Lo hago como un consuelo. El amo puede permitir que el esclavo reciba dinero, ¿sí? Obviamente con conocimiento del amo, por algún trabajo que realice, ya sea para él, ya sea para un amigo, para un cliente al que le cede, le presta, diríamos, al esclavo para un determinado trabajo y permite que lo recompense. Eso, ¿no? Hace que el esclavo pueda, con el permiso del amo, juntar este dinero, ¿no? Diríamos, que finalmente tiene que ser, para liberarse, el equivalente de un reemplazo suyo, ¿no? El equivalente de un esclavo, comprar otro esclavo. No suele ocurrir siempre eso. A veces suele pasar que, por ejemplo, se manumite esclavos viejos de la casa o esclavas nodrizas que, bueno, con las que se tiene un vínculo de cariño por su ancianidad y que se quedan viviendo en la casa. A veces se manumite a esclavas que han tenido 3, 4 hijos, ¿no? Que han nacido en esclavitud dentro de la casa y, bueno, nueva fuerza de trabajo. El esclavo puede tener su peculio, su dinero, siempre y cuando, como todo lo demás, ¿no? Lo permita su amo. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Perfecto, gracias. No, por favor, por favor. No sé si algo más, a ver, para que haya quedado suelto. Sé que por ahí eran varias cosas, no sé si fui demasiado rápido, pero pregunten tranquilos si quedó algo de la semana anterior también, porque bueno, muchas cosas se van relacionando con lo que dijimos. Tal vez hacer un comentario nomás. Sí, Juan. Sí, asociado a que nuestra mirada de la esclavitud es bastante parcial, digamos, de la esclavitud del tiempo bíblico, Sí. muy condenada desde nuestra mirada mucho más contemporánea, porque por ejemplo es hasta tragicómico que Pablo, molesto con la muchacha divina, le reprende el espíritu, pero no porque tenga intenciones de liberarle de la esclavitud, No, porque ahí no. se introduce en un problema legal. Claro. La misma solicitud de Onésimo los consejos de las cartas petrinas sobre soportar aquello darían cuenta de que no necesariamente estamos pensando en destituir un funcionamiento social que incorpora la esclavitud como parte de la normalidad. Claro, De las relaciones. exactamente. No hay un Lo- problema con la institución, es verdad. Claro. Ahora, mirar con nuestros ojos y tratar de pedirle a ellos que pensaran como nosotros no sería adecuado, creo yo. No sería No, justo desde el punto de vista histórico, pero tampoco es justo justificar una esclavitud actual basada en ese silencio neotestamentario, como fue claro. también en algunos lugares, ¿cierto?, que se usaban los textos bíblicos para validar la Sí, esclavitud. sí, sí, sí. Es un fenómeno bastante más complejo. Por ahí David me escribía, parece que era mejor ser esclavo que ser pobre. Y sí. Si lo querés poner en esos términos, probablemente sí. Claro. Sí. Ese al menos porque uno de los reclamos que se le hace al cristianismo es que no fue muy enfático en la condenación de la esclavitud, y la Exacto. pregunta es si pudiéramos imponérsela en la cosmovisión que tenía el mundo grecorromano de aquel tiempo. Claro. Mira, Pero insisto, sí, decime, perdóname. no, solo que insisto nada más que eso no significa que tengamos que justificar alguna esclavitud actual tomando como base los No, textos bíblicos. no, para nada, no. Son muy famosos los escritos, por ejemplo, dentro de lo que es la guerra de secesión norteamericana, de los pastores sureños, justificando y utilizando a Filemón y a todos estos pasajes como, bueno, una clara justificación de la posesión de esclavos, ¿no?
No Mira, quería yo decir creo que hay varios bautistas entre medio, entonces por eso no quería decirlo. no, ¿sabes lo que planteé? Bueno, yo mi tesis doctoral la hice sobre el tema de esclavitud en las primeras comunidades, y yo llegué a la conclusión de que el problema, digamos, más allá de que no hay una condena a la institución per se, y de que de hecho desde el siglo III, IV, junto con otro tipo de propiedades, llámese cementerios, basílicas, las iglesias tienen esclavos de iglesia, ¿no? Tienen esclavos que pertenecen a la iglesia. El problema lo que el cristianismo redefine en relación al esclavo, si bien no se cuestiona la esclavitud como institución, es la convivencia. Es el tema de la convivencia con el esclavo. Ese es el problema, ¿no? Es decir, cómo integramos a estas personas que espiritualmente son iguales, eso Pablo lo deja bien claro en Gálatas, ¿no? En Cristo no hay esclavo ni libre, que espiritualmente son iguales, que físicamente no se poseen, no son libres de hacer lo que quieren con su cuerpo, ¿no? Y por ende, voy a un caso extremo, ¿no? Si los violan, si el amo los abusa, porque el amo no es creyente, no los podemos condenar por eso, porque no son dueños de su cuerpo, ¿no? Acá entramos en un territorio muy finito, ¿no? Y que quizás a veces justifica algunos silencios, a mi entender, ¿no? De Pablo y de otra literatura patrística sobre el tema, ¿no? ¿Qué está buscando? No malquistarse con los amos, no traerles más problema. Llega a haber documentación de la Iglesia romana que dice, bueno, si los esclavos quieren venir a la asamblea, primero vean quiénes son los amos, si los amos son creyentes, si no son creyentes, puede ser un problema. Hay una lealtad intermedia en el acceso al esclavo y está esta carga, ¿no? Digamos, de que no puede ser juzgado en sus actitudes físicas, ¿no? Porque no se posee, que para mí dificulta muchísimo, ¿no? La convivencia, el acercamiento, la prédica, es un público particular, el de la esclavitud, ¿eh? Es un público dentro de las comunidades antiguas y genera mucha tensión. De hecho, hay vertientes del cristianismo que no son simpáticas con los esclavos, ¿no? Que el cristianismo no es un culto para esclavos directamente, ¿no? Porque el esclavo ya está enviciado, ya está volcado a determinadas prácticas y tiene en la mente, ¿no? una idea de ascenso al estilo de Trimalción sexual, por ejemplo, ¿no? Incluso en el Pastor de Hermas, uno de los documentos de los padres apostólicos, muchos interpretan que Hermas con su dueña tenía como alguna especie de deseo, de aspiración, de ser compañero sexual, ¿no? Por eso la dueña lo acusa en un momento, al principio del texto. Son realidades muy complejas la de los esclavos en las primeras comunidades. Pero sí, no hay una condena a la institución, si lo querés llamar así. Tampoco la hay en el judaísmo, tampoco la hay en la sinagoga, tampoco la hay. Lo que sí es interesante es que dentro de las maneras informales de los libertos o este tipo de realidad era la invitación a la mesa. Claro, la invitación a la mesa. Me llamó mucho la atención eso porque en la Eucaristía pudiera expresarse simbólicamente la igualdad de todos. Claro. Son invitados a la misma mesa, por lo tanto se acabaron las diferencias. Exactamente. Ahí se acabaron las diferencias, exactamente. En ese aspecto, sí, hay un cambio, ¿no? Pero la esclavitud es muy compleja y no hay una única postura en todas las iglesias, al menos de lo que a mí me tocó cubrir, que era el siglo I, II y III. Hay posturas tremendamente encontradas y personajes muy cuestionados por su digamos, ascendencia esclava, ¿no? O que han sido libertos, o por ejemplo en el caso de Calixto, el obispo de Roma en el siglo III, que lo denostan absolutamente por haber... pero sí, es complicado, es complicado. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por la clase, profesor Mariano, así que nosotros le damos un aplauso virtual desde aquí. Muchas gracias. Todo lo gracias. que nos ha instruido hoy día ha sido verdaderamente un deleite escucharte, Mariano. Bueno, bien, gracias.
Entonces estamos ya llegando al ombligo de nuestro